Hola, soy Estefanía, maestra de educación primaria y preparadora. Si te vas a presentar a las oposiciones de 2024, hoy estoy aquí para ti. Pero antes, déjame contarte en primicia que estamos preparando una academia de oposiciones para docentes. Y de momento contamos con las especialidades de educación primaria, educación infantil y educación física. Si estás interesado o quieres saber más información, te dejo mi email en la descripción del vídeo. Hoy me voy a centrar en 5 elementos que tienen que estar presentes en tu tema, en tu supuesto y en tu situación de aprendizaje. Vamos a ver y a entender cada uno de ellos y te voy a dar las claves para que sepas introducirlos en tus propios documentos. En primer lugar, la legislación. Todos conocemos la estructura curricular de la LOMLOE, pero la pregunta es si de verdad la entendemos y si sabemos cómo nombrarla. En lo alto de esta estructura encontramos los fines y principios de la educación. Son principios generales para todo el sistema educativo y para todas las etapas. Si queremos mencionar alguno de ellos, por ejemplo, al hablar de la continuidad y coherencia en las diferentes etapas, debemos nombrar el artículo 1 y 2 de la LOE. En el siguiente nivel, en un verde un poco más clarito, nos encontramos todos aquellos elementos que son comunes para nuestra etapa, para la educación primaria. Aquí no hay distinción ni por áreas ni por cursos. ¿Qué encontramos? De nuevo, los fines, pero ahora fines centrados en la educación primaria, como el aprendizaje de la expresión y comprensión oral, de la escritura, del cálculo, etc. Al nombrarlos, tengo que marcarlos en el artículo 4 del Real Decreto 157. Los principios generales de la educación primaria. ¿Qué me cuentan aquí? Que es una etapa obligatoria, que es una etapa gratuita, las medidas organizativas. Todo ello me aparece tanto en el artículo 16 de la LOE como en el artículo 5 del Real Decreto 157. Pero ¿qué sucede aquí? Que como os marco, no son iguales, porque en la LOE me aparecen diferentes, ya que incluyen también los fines de la educación primaria. Entonces yo aquí lo que haría sería directamente nombrar el Real Decreto. Y lo mismo sucede con los principios pedagógicos. Aparecen en ambos documentos, pero de forma más extensa y concisa para educación primaria en el artículo 6 del Real Decreto 157. Nos vamos a los objetivos. Los objetivos son las metas de la educación primaria. Estos aparecen exactamente igual en el artículo 17 de la LOE y en el artículo 7 del Real Decreto. Entonces, podría nombrar cualquiera de los dos. Y por último, de forma general para la etapa, se nombran los descriptores operativos. Estos descriptores son las concreciones que se hacen para contextualizar las competencias clave. Las competencias clave son las mismas para todas las etapas y se nombran en el artículo 9 del Real Decreto 157 y se describen de forma extensa en el anexo 1 de este mismo decreto. Como os decía, al contextualizar estas competencias clave, en base a las características de la educación primaria, se redactan los descriptores operativos, que estos los debemos de conocer muy bien porque son los que definen el perfil de salida tan importante en la LOMLOE y que veremos más adelante. En el anexo 1 del Real Decreto me aparecen todos estos descriptores operativos, como vemos aquí. Pues, por ejemplo, la competencia en comunicación lingüística tiene 5 descriptores operativos. La competencia plurilingüe tiene 3. La competencia STEM tiene 5 y así sucesivamente. A la hora de diseñar cualquier situación de aprendizaje, debemos tener en cuenta cómo contribuimos con esta situación a los descriptores operativos. Por eso, en comentarios fijados, os he dejado para que os podáis descargar de forma gratuita 6 ideas de productos competenciales finales y los he relacionado en una tabla con los descriptores operativos a los que se contribuye con dicha situación de aprendizaje.
Cuando lo descarguéis lo veréis de forma más clara. Y ahora concretamos un poquito más. Nos vamos a este verde un poquito más claro y nos aparecen las competencias específicas. Estas ya son exclusivas de cada etapa y de cada área, em, pero generales para toda primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, el área de matemáticas se centra en que los alumnos adquieran una serie de competencias específicas que están relacionadas con estos descriptores operativos que hemos visto aquí, pero están basadas en las características del área de matemáticas. Las encontramos en el anexo 2 del Real Decreto 157 y es muy importante nombrarlas en los temas específicos de cada área. En caso de que me toque un supuesto en el que tenga que programar una serie de actividades para un área y, por supuesto, en las situaciones de aprendizaje. Y por último, estrechando más nuestro embudo, aparecen los criterios de evaluación y los contenidos que son formulados como saberes básicos. Estos ya son de un ciclo y de un área concreta. Por ejemplo, los criterios de lengua para el primer ciclo serán más sencillos que los criterios de lengua para el segundo ciclo. De nuevo, nos aparece en el anexo 2 del Real Decreto 157 y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay comunidades que, que el decreto propio de la comunidad los concreta en cursos. Por ejemplo, el decreto de Castilla y León tiene criterios de evaluación para cada curso, no para cada ciclo. Si vuestra comunidad sucede lo mismo que en Castilla y León, en este caso debéis nombrar el decreto específico de la comunidad. Como veis, la estructura es compleja y hay que dedicarle tiempo para comprenderla. Y nos podríamos extender muchísimo hablando de cada uno de estos elementos y enseñándoos pues, más en profundidad cómo intervienen en el proceso de aprendizaje. Pero para no extenderme tanto, pues si queréis saber algo más sobre ello, me lo podéis hacer saber y en otro vídeo nos extendemos hablando de ello. Vamos a la segunda parte, el perfil de salida. Aquí suele haber mucha confusión porque es algo nuevo que creo que no se ha explicado muy bien y que de hecho no sé si aparece muy claro en la propia legislación. El perfil de salida a mí me gusta decir que es como el carné de habilidades y capacidades que deben haber completado los alumnos al finalizar la educación básica. Es la meta principal de la educación. Aunque a lo largo aunque el logro del perfil de salida no se juzga, por así decirlo, hasta que no se finaliza la ESO, hay que contribuir en todas las áreas, desde educación infantil, a la consecución de las competencias clave. Y en educación primaria, ¿por qué es tan importante? Pues porque es la primera vez que valoramos de forma oficial este perfil de salida. ¿Cómo se valora el perfil de salida? Pues con los descriptores operativos que hemos nombrado aquí de las competencias clave y que van aumentando en complejidad a lo largo de las diferentes etapas. En educación infantil no hay descriptores operativos, pero en educación primaria y en educación secundaria y en bachiller sí los tenemos. Y como decimos, tienen un carácter progresivo, van aumentando en complejidad. ¿Qué tenemos que tener presentes nosotros como maestros de educación primaria? Pues que al finalizar cada ciclo de educación primaria, en segundo y en cuarto, el tutor emitirá el informe personal del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada uno de sus alumnos. Y en él se indicará, si fuese necesario, las medidas de refuerzo que se deben contemplar para el siguiente ciclo. Esto lo podéis ver y se indica esto era en el punto 4 del artículo 15 del Real Decreto 157. Y después, al finalizar la educación primaria, como os pongo aquí, se emitirá el informe sobre la evolución y el grado de desarrollo de las competencias, que puede ser clave para promocionar de etapa. Y esto se nombra en el punto 5 del artículo 15, si lo queréis ver. Entonces, si programamos especialmente para segundo, cuarto o sexto, es fundamental que nombréis estos informes.
Continuamos con los documentos programáticos. Es decir, ¿qué documentos tengo que manejar y tengo que diferenciar muy bien? Pues estos tres que os he puesto por aquí. En primer lugar, el proyecto educativo de centro. En él se recogen las concreciones curriculares de cada centro, atendiendo al decreto de la comunidad y al contexto del propio centro educativo. Haremos referencia a él en nuestras programaciones y situaciones de aprendizaje, porque en él se establecen aspectos fundamentales como los principios metodológicos en los que se basa el centro, los objetivos generales de la etapa, pero adaptados al contexto social, económico y cultural y a las características de los alumnos, la organización de los cursos y ciclos, la organización del centro, directrices de evaluación. En los temas, si hablo de él, tengo que mencionar el artículo 121 de la LOE. Y en los supuestos y en la programación tengo que subrayar que he diseñado mis actividades teniendo en cuenta las directrices que emanan del proyecto educativo. Bueno, aquí también es importante que miréis a ver vuestra comunidad autónoma porque hay comunidades que tienen documentos más específicos. Por ejemplo, en Castilla y León está la propuesta curricular, que es más específica de educación primaria. Entonces, echad un vistazo a eso y si vuestra comunidad nombra o tiene documentos más específicos de la etapa, deberéis de nombrar esos documentos. En segundo lugar, la programación didáctica. Es el instrumento de planificación que nos permite aplicar las decisiones que se toman en el PEC a cada una de las áreas y cursos. Son la base para desarrollar después las programaciones de aula. Los elementos que deben incluir estas programaciones didácticas los determinan las comunidades autónomas en sus propios decretos. Y las programaciones didácticas contienen la organización y secuenciación de las unidades didácticas o de las situaciones de aprendizaje. Pues, por ejemplo, aquí la programación didáctica sería para matemáticas de segundo de primaria, de segundo A, de segundo B, de segundo C, etcétera. Y por último, la programación de aula. Es el instrumento de planificación, puesta en práctica y de revisión de las intervenciones educativas previstas en la programación didáctica en base ya a las características del grupo específico de alumnos, es decir, por ejemplo, en base a las características de los alumnos de segundo A. La programación de aula no forma parte de ningún documento institucional. Es la propia planificación y seguimiento que hace el maestro y que él mismo evalúa para ir tomando sus propias decisiones. Es un documento abierto que se va elaborando y tomando las medidas necesarias a lo largo del curso escolar. En él se incorporan, entre otros elementos, pues, el diseño de cada situación de aprendizaje y su puesta en práctica. Continuamos. Es muy común que tengamos dudas sobre qué tenemos que evaluar. ¿Por qué? Pues porque a veces diseñamos una situación de aprendizaje y sentimos que abordamos tantas cosas que al final apilamos un montón de criterios para evaluar. Pero esto no está bien, porque lo que tengo que hacer es, a lo largo del curso, me tengo que asegurar que he evaluado todos los criterios y todas las competencias, incluso más de una vez porque el aprendizaje es continuo. Pero ¿cómo diferencio aquellos criterios que sí tengo que evaluar de los que no tengo que evaluar? Pues a mí me sirven estas tres preguntas que os he puesto aquí. En primer lugar, me pregunto, ¿he diseñado las actividades pensando en ellos? Es decir, cuando he ideado mi situación de aprendizaje, ¿estaba considerando un problema o una necesidad abordar este criterio? Si es que no, no lo tengo que evaluar. En segundo lugar, ¿sus contenidos son ingredientes principales de las sesiones? ¿Forman parte de las actividades que he desarrollado en el aula porque me he propuesto que los alumnos los comprendan, los diferencien, los apliquen o solo me aparecen de forma indirecta? Por ejemplo, para que me entendáis, cuando estamos trabajando la multiplicación, la suma va implícita en hacer una multiplicación, pero no es un ingrediente principal, entonces no lo tengo que evaluar. Y en tercer lugar, tengo dudas sobre si los conocimientos y competencias implícitos han sido logrados.
Si yo ya sé que mis alumnos han adquirido X habilidad o comprenden cierto contenido, aunque yo lo esté volviendo a trabajar de nuevo, ya no lo tengo que evaluar. Y en último lugar, ¿qué fases debo tener presentes a la hora de elaborar las situaciones de aprendizaje? Tanto si elaboro un supuesto, o sea, tanto si la situación de aprendizaje la elaboro para un supuesto práctico, como si es la situación de aprendizaje que voy a llevar a mi exposición el día de la oposición. Tres fases que os ayudarán a organizarla y a demostrar que controláis. En primer lugar, fase de motivación. En esta fase tengo que comprobar qué es lo que saben los alumnos, sus intereses, sus motivaciones, adaptarme al contexto del que partimos y a partir de ahí definir el problema que quiero solucionar y en el que se va a basar mi situación. En segundo lugar, la fase de desarrollo. ¿Qué queremos saber? ¿Qué necesitamos para solucionar nuestro problema? En esta fase tenemos que tener en cuenta aspectos como su aplicación práctica en la vida diaria de los alumnos, que tenga un enfoque competencial, que utilicemos diferentes técnicas, agentes, instrumentos de evaluación, que se trate contenido interdisciplinar, etc. Aquí ya pues sería ir nombrando, ir desarrollando las diferentes sesiones y las diferentes actividades que se van a proponer para la situación de aprendizaje. Y por último, la fase 3, que es la fase final. Y aquí lo que me pregunto es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué producto final elaboramos para comprobar que los alumnos han aprendido y han desarrollado las competencias y qué conclusiones extraemos para poder mejorar? Por supuesto, a lo largo de todo el proceso se debe dar diferentes momentos de evaluación, porque como os pongo aquí, debemos tener siempre presente la evaluación continua. Así que a lo largo de las tres fases, diferentes momentos para la evaluación. Y bueno, con esto finalizaríamos. En la descarga, los ejemplos que os decía antes que os ofrecían siguen esta misma estructura, así que os servirán de modelo para elaborar las vuestras propias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva, que hayáis aprendido y sobre todo que podáis aplicarlo. Hasta la próxima.